gustó pues sí, hermano, lo del Señor Jesucristo, hermanos, el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo no recordarlo, verdad? Pues, Amén. es un suceso que hasta dividió la historia, hermanos, ¿verdad? Si de veces le preguntamos a alguien, pues, ¿en qué año estás? Alguien que no, de plano no sepa nada, hermanos, ¿en qué año estamos? O sea que podría ser hasta una manera de hablarles poquito de Dios, hermanos, de Jesucristo, de cómo cuál es ese plan de salvación que Él, pues, más que nada, hermanos, fue el interés más grande de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Él nació, pero para morir, hermanos. Así es. ¿Verdad? Él nació, ese era él estaba, el propósito de Él estaba para Amén. morir, hermanos, por Amén. nosotros. Gracias. Entonces, muchas veces uno le pregunta a mí me ha tocado, ¿verdad? Hasta en la familia, ¿en qué estamos? ¿Qué año estamos o qué? ¿Por qué es el 2019 o en el que estemos, ¿verdad? Y no, pues sabe, y hasta que ya les empiezan a decir, no, pues es después de Jesucristo. Y ahí, poco sí, sí, ¿verdad? Y de veras que sí hay gente, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de, no sé, hermanos, hay muchas maneras, pero sí hay que darnos cuenta que estamos viviendo en la mejor época nosotros, porque estamos en el periodo de la gracia. Gracias, Señor. ¿Verdad? Amén. Entonces a mí yo sí quiero, pues igual, hermanos, ¿verdad? El mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje de salvación, hermanos. Amén. ¿Verdad? Por el cual vino el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí está el nacimiento de Jesús, hermanos. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Verdad? O sea, aquí nos dice, hermanos, como que en ese tiempo, hermanos, estaba a punto de llevarse un censo. Según yo, leyendo poco, me di cuenta que se hacía cada 14 años en esas tierras allá de Jerusalén. Y estaba a punto de llevarse a cabo este censo. Y luego dice: en este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, mis hermanos. O sea, si nosotros aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo Dios tenía, o sea, que muchos pudieran pensar que fue algo, ¿a poco así los agarró de sorpresa? O sea que no fue planeado. Dios tenía un plan, hermanos, para todo esto, hermanos. Y en la ignorancia mucha gente puede pensar: pero ¿a poco llegaron así tan de repente? ¿O cómo va? No, hermanos, el Señor, este nacimiento fue muy, si podemos ver, hermanos, no había doctores, no había nada, ahí no había quien lo asistiera, ¿verdad? Más que, pues, ¿verdad, hermano? Fue algo bien humilde, hermano, se puede decir, en la humildad, ¿verdad? Pero, pues, no con eso quiere decir que, ¿verdad? O sea que, claro, el Señor, hay otra escritura donde dice que el Señor, Dios se hizo pobre, Él siendo rico se hizo pobre por nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que Él se lleva a cabo todo esto, hermanos, para enseñarnos la humildad, pero la humildad del corazón, hermanos, más que nada. Amén. ¿Verdad? Porque hay ricos muy humildes, y hay pobres muy soberbios, hermanos. O sea que esto ya no es de que no se trata de que tiene, si tiene dinero la persona, es pudiente o algo. No se trata de eso, hermanos. Dios quiere el corazón del hombre, hermano. Amén. El interés de Él es que nuestro corazón sea transformado, hermano. Amén. Todo eso ya lo sabemos, hermanos, y ese fue el propósito más grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no es por obras, como dice su palabra, sino que es por gracia. Gracias. Es favor inmerecido, algo que nosotros no nos merecíamos, hermanos. Y muchas veces oigo comentarios que nosotros somos pecadores, pero a veces tomamos eso como que lo hacemos tan recalcado, hermano, que nos llegamos a sentir como si fuera, hermanos,
Por favor, debemos entender eso, los que hemos venido a los pies de Jesucristo, hermanos. Amén. El Señor limpió nuestros pecados, Amén. de veras, Amén. hermanos. Amén. Y Él puso, nosotros, a lo mejor delante de la gente no somos perfectos, hermanos, pero Dios puso su santidad Amén. en Amén. nosotros, hermanos. Amén. Y la gente nos podrá apuntar con el dedo y todo, hermanos, porque no somos perfectos, hermanos. Pero estamos ahí luchando, hermanos. Amén. Sí, los que ya hemos entendido el mensaje de salvación, estamos luchando, hermanos. Amén. Así es. Sí, estamos luchando cada día. ¿Y saben por qué? Porque ya no estamos solos. Tenemos la ayuda del Espíritu Amén. Santo, hermanos. Acuérdense, nosotros antes en nuestras fuerzas no podíamos hacer nada. Nada, hermanos, nada. Estábamos, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Amén. Pero un día nosotros no ya quisieran, el Señor fue el que vino a nosotros. Amén. Gracias. Nosotros no fuimos a Dios, hermanos. Por eso Dios, mucha gente no puede comprender. Yo hablando ayer con mi hermano, hermanos, hasta dice uno, pero ¿por qué no te entra? ¿Por qué no me comprendes? Y yo he leído, hermanos, que no, hasta la fe la da el Señor. Sí, Señor. De veras, hermanos, hasta la fe la da el Señor, Amén. hermanos. Así Es un privilegio grandísimo, hermanos. Si no, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice que esto no se lo dio a los sabios ni a los entendidos, se los dio a los humildes de corazón, Amén. hermanos. Cuando el Señor ve que nosotros somos humildes y de veras nos humillamos a Él, el Señor hace maravillas en Amén. nuestras vidas, hermanos. Amén. De veras. Amén. De veras es palabra del Señor, hermanos. Así Es un milagro que ocurre en nuestra vida, hermanos. De veras, y si no, trátelo a ver si, para que vea que el Señor no miente. Así es. El Señor no miente, Él es fiel, Amén. Él es verdadero, hermano. Amén. Y trátelo, hermanos. Y yo hablando con él, hermano, fue algo, pero así, hermanos, algo que dije, híjole, pero ¿cómo? Y le dice uno, y después hablo con mi hija, y dice, no, papá, dice, dice, eso no es tuyo. Dice, tú les puedes decir una vez, dice, pero hay mucha gente que desea poner un candado a su corazón, hermético, como se dice, y deciden no oír a nadie, no oír a nadie. Y esa es una de las personas, yo le he dicho y todo, pero él ya propuso en su corazón no oír a nadie. Ellos de su macho no lo bajan, como dicen por ahí. Endureció su corazón. De veras, endureció su corazón, hermanos. Y yo le digo, mira, aquí está. Dice, no, ustedes lo interpretan todo mal. Sí. Le digo, no, Señor, le digo, la palabra es clara. Amén. Y ellos no creen ni siquiera cosas que están, no se necesitan ni siquiera interpretar, hermanos. Está bien claro en la palabra de Dios. Amén. La Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Amén. Así. Yo me he fijado, hermano, cuando veo cualquier versículo, y ustedes se fijan, cuando es algo resaltante, ponen numeritos bien chiquitos, hermanos. Y vean, hermanos, esos numeritos nos llevan, nos dan la confirmación a donde nos mandan a otro lado, a otro para verificar que la palabra de Dios se interpreta así sola, hermanos. Amén. Sola. Y esto es una bendición grandísima, hermano. Cuando nos interesamos por esta palabra, aquí está todo. Así es. Amén. Todo lo que queramos saber, aquí Dios nos tiene de todo, hermanos. Y lo más importante es la salvación Amén. de nuestras Amén. almas. Así. Y ese es el nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, Gracias. que Él vino. Él tenía ese propósito para nuestras vidas, hermanos. Más que nada, más que milagros, más que todo. El Señor se hace milagros, como Amén. decía la otra vez, hermanos. Él puede hacer lo que Él quiere, es Dios. Amén, así es. Pero él puede usar cualquier medio. O sea que él, por ejemplo, no, pues que hay doctores, usa el doctor. No tienes que usar si está a tu mano, úsalo. El Señor pone tantos medios, hermanos, para, ¿verdad? Y si Él te puede curar de volada, así, como dicen, así, rápido, hermanos. Pero el Señor, él usa lo que Él quiere, ¿verdad? Él es grande, hermanos. Amén. Pero ya les digo, hermanos, el propósito es el nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos. Más que nada, ya sabemos nosotros para qué era. Amén. Era, hermanos, y que no se nos olvide, hermanos. Y podemos decir, sí, siempre eso y eso. Sí, hermanos, es un recordatorio y tenemos que estar recordando. Amén. Siempre, hermanos, por eso estamos aquí, porque nos vamos, hermanos, y si nos alejamos, no dejamos de congregarnos, hermanos. El Señor ya sabía por qué decía esto. Sí. No dejen de congregarse, ¿sabe por qué? Porque aquí tenemos la oportunidad de saludarnos, hermanos, de congratularnos, de una sonrisa, hermanos. No le hace que no nos salgan, nos esforzamos. El Señor, es una orden del Señor, Amén. hermanos. Amén. El Señor, miren, hermanos, nuestros sentimientos son fluctuantes, el Señor ya sabía. Nuestras emociones son fluctuantes, a veces están arriba, a veces están abajo.
Él ya sabía, hermanos, Él ya sabía que nosotros lo íbamos a necesitar. Sí. Íbamos a tener la necesidad. Él conoce el corazón del hombre, hermanos. Sí. Él sabía, hermanos, ¿por qué es esto? Es una necesidad, y a veces hasta en contra de tu voluntad. Ya, porque es el Señor, es Dios, nuestra voluntad sale sobrando, hermanos. Así es. Sale sobrando, a veces no tengo ganas, Señor, o cualquier cosa, ay, un pretexto, cualquier cosa, ay, hermano, mejor no me le saludo muy acá, o cualquier cosa, hermanos. Pero el Señor ahí nos quiere ahí. Amén. Y ya con el hecho de que nos vemos las caras y nos damos la cara, hermanos. Y para muchos es hasta hipócrita. Pues así el Señor nos quiere, hermanos. Así nos quiere. Así, hermanos. De ahí tiene que salir algo. Así es. Se los aseguro, hermanos. Hay que ser valientes, hermanos. Esa es la valentía que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que el Señor a mí me ha enseñado y a todos nos enseña, hermanos. Metámonos a la palabra, hermanos. Amén. Ahí está todo lo que queramos saber. Aquí, hermanos, dice que el amor de Dios quita todo temor. Así es. Y sí es cierto, yo me he meditado mucho. A veces está uno así temeroso. Ahorita como la hermana se pone acá, digo, ay, qué bonito, ¿verdad? Que se pone a cantar y todo. Y le sale a uno, hermano. Ya cuando dice Señor y le pide al Señor, Señor, a ver, yo quiero un poquito de eso, o lo que tú me quieras dar. Y empieza uno, pero ahí estamos, hermanos, con nuestros temores y con lo que sintamos, pero ahí estamos presentes. Y el Señor así nos quiere, hermano. A Él le interesa eso, eso Él quiere. Él conocía, Él sabe de qué estamos hechos, hermanos. Él sabía nuestras debilidades y sabe lo de uno y lo de otro, hermanos. Entonces, ese es el propósito más grande, dice, ¿verdad, hermanos? Entonces, hay que no desaprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Porque este mensaje, hermanos, de la salvación era para los judíos, hermanos. Dice, a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Dice, más a los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos suyos, hermanos. O sea que no todos somos hijos de Dios. Esa es decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Y mucha gente, ay, si todos somos hijos de Dios, no es cierto. Somos creación. Amén. Dios hizo su creación. Amén. Pero de ser creación a ser hijos, hermanos, ese es un paso que nosotros tenemos que dar. Amén. Y el Señor no condena a nadie. En aquel día Él no va a condenar a nadie. Va a decir, no, pues yo te di, eso que hiciste, tú solo escogiste eso. Dice, ahí, la palabra de Él es bien clara, hermano. Dice más a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. Amén. Porque no son nacidos de carne, sino de espíritu. Amén. Somos renacidos, pero del espíritu Amén, de Dios, amén. hermanos. No de carne. La carne, pues nacimos de nuestros padres y todo, ¿verdad? Ajá. Pero el espíritu, hermano, ese que estaba muerto antes. Nosotros morimos separados de Dios, hermanos, acuérdense. Nosotros estábamos separados de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, hermanos, ellos tuvieron esa oportunidad del gozo de Dios, de la intimidad con Dios, hablaban con Dios y todo, hermanos. Ellos tenían una relación, pero así, hermanos, una conexión con Dios, bien, hermanos, como debía de ser. Viene el pecado, hermanos, los separa de Dios. Ellos, hermanos, entra la muerte, la separación de Dios. Entonces nosotros nacimos como medios muertos, hermanos, en espíritu. Entonces a eso viene Jesucristo. A eso viene Jesucristo. Porque el hombre no podía hacer nada por su cuenta. Nos acordamos, hermanos, ayer el hombre fue separado y de ahí dice que porque por un pecado vino, por el pecado vino la muerte, hermanos. ¿Verdad? Por un pecado, por un pecado, hermano, y por un hombre también, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, que ese pecado, esa separación se vino trascendiendo de generación en generación hasta nuestros días, hermanos. Y nadie, hermanos, hubo intentos de que el hombre quería llegar a Dios, hermanos. Y de ahí vienen las religiones y ritos, y con esto el hombre esforzándose. Si se acuerdan ahí, hermanos, está un pasaje aquí en Génesis, hermanos, cuando ellos se quieren cubrir con hojas, Adán y Eva cuando pecan. Entonces viene el Señor, pues él ya sabe dónde estaba. La pregunta no era ¿dónde estás? ¿A poco no sé? Pues era Dios, más bien ¿qué hiciste? ¿Verdad? Y luego le dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Verdad, Señor? Pues tuvimos miedo. ¿Miedo? Pues ¿cuál miedo? Pues
ni conocían el miedo, pues no había pecado, no había miedo, hermanos, todo eso no existía, porque no existía el miedo, el temor no existía, era un amor, era una conexión directa con Dios. Así es. Entonces, ¿dónde estaban? Dicen, no, pues tuvimos miedo de ti y nos escondimos, estábamos desnudos y ya estaban cubiertos, dice ahí la palabra, que con hojas, no sé si de higueras o de lo que haya sido, pero ellos trataban de cubrirse, hermanos, dice. Entonces más adelante vemos cómo el Señor viene, hermanos, y dice, no es por ahí, no es por ahí. Entonces dice que el Señor viene, el Dios mismo, dice que los cubre con cueros de animales. Y ahí nosotros entendemos, hermanos, fíjense bien, hermanos, que no es como el hombre dice, hermanos, es como Dios. Es a la manera de Dios. Es como somos cubiertos. Así es. Entonces, para eso, hermanos, es claro que se entiende que tuvo que haber un sacrificio de animales. Y los cueros son de los animales. Dios mismo tuvo que sacrificar. Y desde ahí, hermanos, viene el conocimiento que no es por sangre, nada más. Dice que el perdón de pecados es nada más por sangre, es por sacrificio. Y de ahí nosotros empezamos a comprender, de ahí se dieron ya los sacrificios y todo, vino la primera muerte de Caín y Abel y todo eso, y el pecado se expandió en el mundo, hermanos. Entonces no había manera, hermanos. Nosotros estábamos desconectados de Dios, estábamos desconectados, el pecado nos separó, hermanos. Ese espíritu estaba muerto, y tenía que venir alguien a darle vida otra vez. Y es cuando viene Jesucristo y dice, pues, es el verdadero sacrificio, hermanos, todos lo sabemos. Gracias, los que conocemos ya un poquito la palabra. Jesucristo viene y dice, ese es el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y es cuando, hermanos, nosotros alcanzamos redención, y es por fe, hermanos. Eso lo vemos, y Dios nos pone todo el Antiguo Testamento donde se da puro sacrificio, y puros animales, y puras ofrendas, y todo eso, hermanos. Y nosotros damos, es una refrescadita que nos debemos de dar, hermanos, que era por sacrificio. En aquel tiempo eran sacrificios de animales, pero era la sombra de que iba a venir, se nos iba a venir el verdadero sacrificio, que era el Señor Jesucristo, hermanos. Debemos estar agradecidísimos con nuestro Dios. Nosotros, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿Dónde estuviéramos, hermanos? Si no viene el Señor Jesucristo, estuviéramos perdidos sin esperanza de vida eterna, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos. Es un privilegio, hermanos, venía la palabra. Amén. Hay gente que no la puede comprender, pero dice que porque esto tiene que ser revelado por el Espíritu, hermanos. Hay cosas que en la carne no se pueden entender. Así es. Y la gente en la carne las quiere entender, hermanos. Pero cuando venimos y en una forma de humillación, que nosotros al Señor le lo pedimos le entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Y el Señor dice que Él nos manda el Espíritu Santo. Amén. Y de ahí para adelante, hermanos, es el que empieza a guiarnos, a redarguirnos, hermanos. Y nos da conocimiento, nos abre esa parte que estaba muerta de nosotros. Ya estábamos muertos antes, hermanos. Esa parte. En el alma, hermano, como les digo, en el alma se encuentra todo el pecado, las emociones, todo, hermano, todo esto, todo el intelecto y todo, ¿verdad? Pero viene el psicólogo y te cura por medio de la psicología, pero el psicólogo no puede entrar, nomás son calmantes que te da, pero no, eso es todo, hermanos. Pero viene el Señor Jesucristo. El problema no está en la mente, en la psique, está en el espíritu, hermano. Dios quiere entrar donde nomás Él puede entrar. Ahí no puede entrar psicólogos ni nadie, hermano. Nada más el Dios, el verdadero. Y ahí, hermano, te resucita el espíritu. Amén. Que estaba medio muerto, como muerto, hermanos. Y empezamos a pensar como Cristo, hermanos. Y empezamos, hermanos, lo que antes mirábamos locura, hermanos. Dice que porque nosotros, las cosas de Dios para el mundo son locura. Y ellos no lo pueden comprender, hermanos. Y entre más nos metemos con el Señor, nos hace más espirituales, hermanos. Y sentimos ese gozo del Señor, hermanos. Amén. Que es grande, hermanos. Es otro mundo. Sí. Es otro mundo. Desde aquí empezamos a vivir con Cristo ya, hermanos. Amén. Desde aquí empieza nuestra eternidad con Él. Sí. Desde aquí empezamos a vivir con Él. Desde aquí, porque ya elegimos, hermanos. Ahí me alega acá, allá. Poco no es porque lo aceptas y ya eres salvo. Le digo, pues, trátalo.
Trátalo, le digo, es un milagro, le digo, trátalo. De ahí ya te viene dando otras cosas, te viene dando crecimiento, te viene dando gozo en tu corazón, porque tú, si es de veras tu arrepentimiento y genuino, y tú, Dios te pasa la película en tu vida, tú caes de rodillas y dices, Señor, yo quiero de eso, Señor. Amén. Te necesito, Padre. Amén. Estoy perdido, Señor. Amén. Pero hasta eso Él no lo pone, que la necesidad que tenemos de Él, que debemos de pedirle. Amén. Dice, hasta la fe nos la da Él. Amén. Amén. Pero tenemos que tener brazos abiertos, hermanos, para recibir al Señor. Amén. Y tener esa valentía, Señor, yo quiero de ti, Padre. Sí, amén. Te Amén. necesito, Señor. Amén. Ese es el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez venimos, sí pecamos, hermanos, pero ya no es igual, hermanos, porque el Señor perdonó todos nuestros pecados. Dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo. Amén. Vamos a pecar, pero ya no vamos a hacer de remisión como lo hacíamos con todo, hasta nos lucíamos antes. Ya no, hermanos, porque ya el Espíritu Santo cada día nosotros entra un temor en nuestra vida que ya no queremos ofender a Dios. Amén. Se nos duerme, sí, cómo no, pero ya no como antes, hermanos. Y dice que Dios nos limpia cada día, cada día. O sea que nosotros ya no practicamos los pecados que hacíamos antes, hermanos. Esa es la salvación que muchos no pueden comprender. Somos pecadores, sí, pero fuimos perdonados. Amén. Y fuimos redimidos. Y ya no somos iguales, hermanos. Ya no somos iguales. Dice que somos nuevas criaturas en Amén. Cristo. Si de veras tu arrepentimiento es genuino ante Dios y quieres esa salvación, hermanos, es eterno. Amén. Es eterno, hermanos, es eterno. Esta vida como quiera le hacemos, aquí como quiera la pasamos. Aquí pobres, ricos como sea, hermanos. Pero si perdemos, hermanos, esa salvación, si no la agarramos, hermanos, si no agarramos esa salvavidas, el Señor te avienta esas salvavidas, órale, agárrate, porque es de vida o muerte. Así es, hermanos, así es. No, en vez de vivimos en un letargo, como si nunca fuera a pasar, nunca se nos fuera a llegar, hermanos, un letargo. El enemigo también hace su parte también, Sí, hermanos. así es. El enemigo no, él es el que, él no es tu amigo, es tu enemigo. Te la pone suave nada más, pero no es tu amigo, es tu enemigo. Y qué bueno y que sea, yo no lo quiero de amigo. Amén. Hermanos, por eso, hermanos, y ahí empieza, hermanos, nuestro caminar con Cristo, ¿sí, hermanos? Empezamos a morir, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense que ya no estamos solos, hermanos. Amén. Acuérdense, antes en nuestras fuerzas, hermanos, me acuerdo ya, no voy a tomar los 40 días de la cuaresma. Era un cuñado, ¿no? Que 40 días, órale. Oye, se anda aguantando bien borrachote. No me burlo, sino que yo lo platicaba, ¿verdad? Y lo platico así como algo, pero no por vanagloria. Yo le pido al Señor. No, y él se retiró de eso, pero no ha venido a los caminos. O sea que sigue igual, hermano, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, bueno, un ejemplo, él se iba para allá, para México, y todo el tiempo, desde que llegaba echándole, no, órale, vamos. Y órale, ¿verdad? Y sí, entonces yo me acuerdo que en la cuaresma él prometía los 40 días. Pues no voy a tomar, órale. Y se pasaban, ¿no? Se aventaba todas las que no se iba a tomar en los 40 días. Y seguía otra vez, hermanos, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios viene a tu vida, te quita borrachera, te quita maldiciencia, te quita todo, hermanos. Y a lo mejor nosotros todavía seguimos luchando con ciertas cosas, pero ahí estamos, tenemos la esperanza porque estamos agarrados del Señor. Amén. Que Él nos sigue mejorando nuestras vidas. Así es. Amén. De todo, hermanos. Y Él se encarga, pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Te lo garantizo. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. A eso vino el Señor Jesucristo. Ese es todo a lo que Él vino. A eso. Pues pasan muchas cosas que yo les decía, hermano, la otra vez que Dios el propósito más grande, ese fue. Ese, que no nos queda ni la menor duda, hermanos. Eso, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Dice que Él vino a salvar. Dice que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo nació condenado, hermanos. Nacimos sin Cristo. ¿A dónde va la gente? Es triste decirlo, hermanos, y está fuerte. Al infierno, hermanos. Está fuerte. Hay que hablar la verdad. Y no hay otro camino, dice Hebreos, dice porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No dijo el purgatorio, no dijo la reencarnación, no, nomás son dos caminos, nomás dos caminos,
bien y ya sabemos dónde, hermano. Para la gloria con Dios o el infierno, hermano. Hay que hablarlo claro, hermanos. ¿Para qué le ponemos acá? No, para que no se van a ofender. No, hermanos. Es de vida o muerte y no es para asustarlos, es para alegrarnos que tenemos un Salvador, Amén. hermanos. Si Amén. no lo tuviéramos, entonces sí, hermanos. Amén. Estuviéramos, ay, pues, ¿a dónde vamos, hermanos? Pero gracias a Dios que Él nos dio a su Hijo. Amén. Gracias, de veras Gracias, que Señor. tenemos ese privilegio y más los que lo hemos recibido, hermanos. Amén. Amén. De veras, hermanos, recíbanlo en su corazón. Amén. Que no lo tenga, recíbanlo, hermanos. Amén. Y hasta que recibes así, yo voy a estar corriendo, Señor. ¿Cómo no voy a mí cuando me dijeron, ¿cómo no? ¿Quieres de eso? Sí, yo quiero de eso, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo que no? Hermanos, no es para estar vacilando, hermano. Amén. Nosotros no sabemos, nuestros días están contados, dice la palabra. Nosotros no sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a quedar. Sí. Hay que estar preparados una vez que venimos a Cristo, hermanos, y ahí somos. Amén. Y a darle, hermano, nada más estar allí agarrados, hermanos, con la palabra. Amén. Con la palabra, que no se nos olvide, hermanos, porque nosotros somos muy dados a olvidarnos, a ver este libro, hermanos, a ver qué nos quiere decir el Señor. Es palabra viva, hermanos. Sí, amén. Esta es palabra viva, no es cualquier libro. Antes de empezar a leerlo, Señor, dime qué me quieres Sí, enseñar. amén. A veces no tengo muchas ganas. Cierre sus ojitos, hermanos, y en silencio, usted ofrézcale su silencio al Señor y Él le dirá algo. Siempre, el Señor siempre tiene algo que decir. Así es. Pero Él quiere que abramos nuestra mente, nuestro corazón. Así es. Así es, hermanos. Amén. Ese es el mensaje, hermanos, que yo quería dar esta Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues es todo, hermano, yo pienso que es suficiente. Ya nos dejó picados. Todavía tiene chance, ¿verdad? Sí, no, ya se me acabó, ¿no? Bueno, hermanos, pues de veras, así es, hermanos, como dicen, ya después es aburrimiento, ¿verdad? Ya tanto, ¿verdad? Pero sí, el Señor, esa es la convención que el Señor nos da, hermanos, ya después nosotros, es un procedimiento que el Señor tiene para nosotros. Él nos va diciendo cómo, hermanos, pero el primer paso es aceptarlo, abrirle nuestro corazón, y de ahí para adelante, Él nos irá mostrando, pero nos debemos interesar a ver qué nos quiere decir. Amén. Y como les digo, hay que reunirnos, hermanos, Amén. el Señor siempre tiene algo que decirnos Sí, por medio amén. de su pastor, de los, pues, todos aprendemos, hermanos, todos. Una que ya tenemos la palabra, hermanos, ¿verdad? Pero, ¿verdad, hermanos? Eso es lo principal, hermano, que sí debemos de reunirnos, de congregarnos. El Señor sabía por qué, hermanos, porque no hay cristianos solitarios. No, yo acá, no es cierto. No, todavía tus pensamientos te ahogan se hace un egocéntrico, hermanos, con todo eso. Tenemos que, así, hermanos, con nuestras acá, nuestras pruebas y todo, y no tengo muchas ganas, pero, hermanos, salimos y contentos todos. Amén. Sabiendo que le venimos a entregar un día al Señor, y es poquito, hermanos, porque el Señor nos dio todo. Así. Todo nos dio lo más preciado que tenía su Hijo, hermanos. Amén. Gracias. Y el Señor nos pone la muestra, hermanos, cuando viene a Juan el Bautista. Viene a Juan el Bautista y se queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible que tú vengas? Pues si tú eres el capitán, tú eres el mero. Tú hazlo para que se cumpla la palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque nos quería enseñar la humildad. Amén. Nuestro Señor dijo, Gracias, es que así se Señor. tiene que hacer. Sí. Siendo el rey del universo, hermanos, Amén. el creador, Jesucristo es Dios, hermanos. Amén. Jesucristo Amén. es Dios. Amén. En la carne, Él vino en la carne porque tenía que venir en la carne. Pero Jesucristo es Dios, que no les quede ni la menor duda. Jesucristo es Dios, Amén. hermanos, Amén. encarnado. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Así es. eterna. Es que Amén. su palabra es clara, hermanos. Y eso, hermanos, a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo, aún siendo, por eso aquí estamos. Él vino a enseñarnos esa humildad, le dice a Juan el Bautista, ¿cómo me pides que si yo no soy ni digno de desabrocharte tus sandalias? ¿Cómo? Él sabía que era el Cristo, era el Dios verdadero. Dice, no, yo ¿cómo? Dice, hazlo, pero el Señor, hermanos, él lo estaba haciendo. Claro, iba a empezar su ministerio. Él iba a empezar su ministerio cuando iba a ser por el Espíritu Santo, iba a tener el Espíritu Santo. Era cuando iba a empezar su ministerio. Pero también fue una muestra de humildad, hermanos, dijo, porque él se tenía que someter a la obediencia. Obediencia. Y hermanos, la obediencia, hermanos, si nosotros nos sometemos a la obediencia, hermanos,
para mandar, hermanos, fíjese, ¿sí? Esto, en palabras del Señor, hermano, Jesucristo es el mejor ejemplo, hermano. Amén. Amén. Nos tenemos que someter a la obediencia de Dios. Amén. Yo aquí escribí, no sé que escribí un poquito de esto, dice, no hay autoridad sin autoridad. O sea que para tener autoridad nos teníamos que someter también nosotros a la autoridad. Amén. A lo que hizo Jesucristo. Dice, no hay autoridad sin autoridad, dice. Y la autoridad no es contra, ¿cómo dice? Contra los, no es contra la autoridad, no es contra nadie, hermanos. Dice, la autoridad es servir a los demás. Dice, Cristo se somete a Juan el Bautista. Después, dice, se somete a Juan. Él llega con esa humildad, hermanos. Llega con esa humildad, ¿verdad? Y dice, y mientras, para acabar esto, hermano, dice, mientras tú no comprendas esto, no comprenderemos el ejemplo del Hijo de Dios. Y mientras tú no comprendas esto, no comprenderemos esto. El mejor ejemplo que el Señor nos dio fue cuando Él viene y dice, hazlo para que se cumpla la palabra de Dios. Amén. Y ese es el mejor ejemplo, hermanos. Y a veces batallamos mucho, en veces, aún siendo así, hermanos, tenemos rebeldía y todo, ¿verdad? Pero de todos modos, hermanos, no nos vamos a rendir, vamos a seguir dándole. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Gracias, Padre, Amén. por esta mañana, Padre, que Gracias, pues, gracias. tú eres el